Queridos hermanos y hermanas, bienvenidos todos a la conferencia internacional o a la conferencia internacional global, internacional, es con la participación presencial de todos los hermanos en la estancia de la vida de todos los países. Pero ahora, ya que estamos imposibilitados de estar presencialmente juntos, estamos haciendo online, pero estamos haciendo para todo el globo terrestre. Por lo tanto, bienvenidos a una transmisión más del Instituto Vida para Todos, directamente del auditorio de la iglesia en São Paulo, aquí en Brasil. Antes de nada, yo quiero agradecer a los hermanos presbíteros de la iglesia en São Paulo que con mucha solicitud nos cedieron este auditorio, porque ellos saben que este auditorio fue hecho también para el apoyo a la obra, y gracias al Señor nosotros estamos consiguiendo hacer buenas transmisiones a partir de toda la infraestructura que aquí ya hay. Nosotros agradecemos públicamente a la iglesia en São Paulo, en la persona de los presbíteros, que varios de ellos están aquí presencialmente prestigiándonos. Y yo quiero ya entrar en el asunto ya para no perder mucho tiempo. Quiero dar una visión panorámica, como dijo nuestro querido hermano Edras Ma, y la visión panorámica es una visión aérea, donde usted ve toda la implantación del proyecto y usted consigue no solamente ver el proyecto en sí, sino también los alrededores, la ambientación, la localización. Eso le va a dar una idea mejor. Todos los libros de la Biblia, si usted no conoce el contexto, el libro se queda muy doctrinario. Pero si usted conoce el contexto de la época en que fue escrito el libro, todo se torna más vivo. A mí siempre me gusta hacer esa contextualización, y esa contextualización ya fue realizada en la abertura por el hermano Esdras, y yo voy a seguir sus sendas. Él hizo una lectura de Hechos, capítulo 17, después que Pablo y Silas decidieron hacer el segundo viaje a partir de Antioquía. Ellos viajaron por el continente de Asia, y el Señor no permitió que ellos se queden por mucho tiempo, además de confirmar las iglesias levantadas en la región de Asia y Capadocia, y rápidamente hubo un llamado macedonio y ellos fueron para el continente europeo. Y la primera ciudad donde ellos predicaron el evangelio fue la ciudad de Filipos. Y después de Filipos, ellos fueron para esa ciudad que nosotros estamos estudiando, la ciudad de Tesalónica. Y la ciudad de Tesalónica era una ciudad de Grecia. Y ella en esa época estaba bajo el dominio del Imperio Romano. Y Pablo y Silas en aquel tiempo ya tomaron a Timoteo también en Asia, en la región de Galacia, y esos tres operadores, los tres apóstoles estaban allí, en esa ciudad de Tesalónica. Y en Tesalónica, yo voy aquí a pasar una lectura rápida. Hechos 17:1. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Entonces yo quiero llamar la atención para algunas cosas para hacer la contextualización. En primer lugar, aquí habla
de que Pablo haya ido a razonar, discutir, perdón, en la sinagoga por 3 sábados. Eso no significa, hermano, eso ya dijo, que no significa que la permanencia de los apóstoles en Tesalónica haya sido solamente 3 sábados, pero tres sábados, por lo menos 3 sábados, Pablo y sus colaboradores estuvieron trabajando en Tesalónica. Posiblemente esa permanencia haya sido un poco mayor. No tenemos prueba de eso, pero de cualquier manera, eso se torna un... Pablo no tenía otro lugar para hacer sus predicaciones, entonces un buen lugar era una sinagoga, la sinagoga de los judíos. Y la sinagoga era un buen lugar y ahí también concurrían los griegos, piedosos, eran griegos o gentiles que procuraban al Señor, que querían conocer al Dios único. Aquí dice así, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Entonces aquí Pablo estaba anunciando el Evangelio de Cristo Jesús que resucitó de los muertos. Eso era una novedad para todos, hablar de la resurrección entre los muertos. Y con seguridad Pablo habló de la venida de ese Señor Jesús para encerrar esta era y para traer el reino eterno de nuestro Señor aquí en la tierra. ¿Por qué yo digo esto? Porque ese asunto del reino, del rey, era una cuestión muy sensible en esa época debajo del dominio romano, porque el imperio romano mantenía su poderío, su poder en todas las tierras dominadas, debajo de una fuerza militar muy fuerte. Y ellos eran muy sensibles a cualquier sedición, a cualquier intento de hacer revueltas o independencia. Cuando usted predica sobre un rey que virá en el futuro y que traerá su reino, eso era algo muy sensible en la época. Era un problema político. Después yo hablo mejor sobre eso. Versículo 4. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Aquí dice, habla claramente. Los futuros componentes de la iglesia en Tesalónica eran algunos pocos judíos que se unieron a Pablo y una multitud de griegos. Entonces la gran mayoría de los que fueron salvos por la predicación de Pablo era formado de griegos. Y por la primera vez la Biblia registra que el Evangelio alcanzó a mujeres nobles. Y en Berea, en la ciudad siguiente que ellos fueron a predicar el Evangelio, ahí también dice que se convirtieron a Jesús muchas mujeres griegas de alta posición. Por primera vez, el Evangelio consiguió alcanzar de personas de alto nivel cultural y de alto nivel social. Allí era una iglesia muy promisora, muy prometedora, porque había algunos judíos que se convirtieron. Uno de esos judíos era Aristarco. Yo voy a mostrar para ustedes en Hechos capítulo 20, versículo 4. Versículo 4 dice así: y le acompañaron hasta Asia Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica. Entonces Aristarco por lo menos
Él era uno de esos judíos, de esos pocos judíos que aceptaron el Evangelio y se convirtieron a Jesús. Hay un versículo más, Colosenses capítulo 4, versículo 10. Colosenses 4, 10. Dice así: Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. Era compañero de prisión de Pablo. Entonces, gracias a Dios, Dios alcanzó pocos judíos, pero uno de ellos era muy útil a Pablo. Era cooperador, compañero de Pablo, un compañero de prisión de él. Y no solamente esos pocos judíos que se unieron a Pablo y Silas, pero también una numerosa multitud de griegos piadosos. Eran griegos que buscaban a Dios y muchas mujeres nobles de la alta sociedad en Tesalónica. Entonces, esa es la tela de fondo para que ustedes puedan entender el libro de Tesalonicenses. Porque allí los componentes que fueron salvos por la predicación de la palabra de Pablo y Silas, ellos que formaban la iglesia, ellos eran altamente prometedores para el futuro de la iglesia. Tenían recursos humanos que pueden tener buen entendimiento de la palabra y también recursos financieros. Ellos eran influenciadores en la sociedad griega de aquella ciudad de Tesalónica. Entonces Pablo y Silas habían depositado mucha esperanza en ellos. Por eso cuando Pablo y Silas tuvieron que salir, aún como que huyendo de allá, tuvieron que salir abruptamente y esa salida dolió en el corazón de los apóstoles, principalmente en Pablo. Pablo quedó desesperado. Pablo quería quedarse allí más tiempo porque allí era una iglesia prometedora. Podía haber trabajado muy bien en medio de esos componentes y ganar una iglesia modelo. Ese era más o menos uno de los ítems de la tela de fondo del libro de Tesalónica. ¿Y qué aconteció? Versículo 5. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Entonces los judíos, movidos por envidia, de repente las personas comenzaron a interesarse por la predicación de Pablo, algunos lo siguieron y muchos judíos los siguieron y entonces los judíos quedaron envidiosos con eso. Hicieron un alboroto, un tumulto, usando personas malas. Esas personas, hermanos, les explico que son personas desocupadas, ociosas. Entonces ellos juntaron a esas personas ociosas, desocupadas, e hicieron un tumulto en aquella ciudad. Y fueron para la casa de Jasón, y Jasón era quien hospedó a los apóstoles, quien hospedó a Pablo. Y Jasón, si usted puede conferir al final del libro de Romanos, capítulo 16, versículo 21, ahí dice que Jasón hacía parte o era considerado pariente de Pablo. Solo que pariente en ese tiempo era usado tanto para familia como también para cuando uno es de la misma ciudad, porque el ser judío. Entonces Pablo cuando fue a Tesalónica se hospedó en la casa de Jasón. Y los judíos que hicieron tumulto en la ciudad asaltaron la casa de Jasón, intentando arrastrar para la ciudad a Pablo y a Silas. Pero ellos no los encontraron. ¿Y qué aconteció ahí? Pero no hallándolos, versículo 6, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Entonces ellos eran famosos por
trastornar el mundo. Ellos vienen a hablar de Jesús que resucitó de entre los muertos, que Dios lo hizo su Hijo, Señor y Cristo, y que Él volverá para establecer su reino aquí en la tierra, su reino eterno. Entonces esa predicación era una novedad muy grande para ellos. Eso estaba trastornando todo, la cultura, el ambiente donde ellos vivían, la religión, eso venía trastornando. Ellos venían trastornando a todos por donde ellos pasaban con esa novedad del Evangelio. Versículo 7, los cuales Jasón han recibido. Y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey Jesús. Por tanto, hermanos, ese evangelio que Pablo y Silas predicó ciertamente es el evangelio del reino. Acuérdense que nosotros estamos hablando de la conexión. El hombre fue desconectado del jardín de Edén cuando desobedeció la palabra de Dios, pero aún Dios necesita reconectar al hombre con Dios. Por tanto, ¿quién va a reconectar al hombre con Dios? Es el evangelio del reino. El evangelio del reino no es solamente hablar sobre el reino de Dios, es conectar a las personas con el reino de Dios, conectar a las personas con el rey Jesús. Por tanto, eso amenazaba la política, amenazaba el dominio romano. ¿Qué asunto es eso cuando usted habla de otro rey? El pueblo se queda totalmente sensible, porque para los griegos estar debajo de la dominación de los romanos ya no era fácil. Los griegos no aceptaban de ninguna manera eso, principalmente los de Atenas. Ellos inventaron la democracia, ellos ya no aceptaban ese asunto de un solo emperador dominar sobre todo. Entonces ellos inventaron la democracia. Ahora usted viene a hablarnos de otro rey. Entonces imagínese el miedo de esas personas. Versículo 8, alborotaron al pueblo y las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Bueno, ellos no tenían qué más hacer con esa, además de esas acusaciones, tuvieron que soltar a Jasón y a los otros hermanos, y con eso Pablo y Silas, aconsejados por los hermanos de Tesalónica, ellos salieron para Berea en la noche, para que nadie sepa. Entonces ellos salieron abruptamente. Salieron tan de repente que aquello dolió en el corazón de Pablo y de Silas. Ellos querían haber permanecido más tiempo para trabajar, tenían todas las condiciones para trabajar ahí, en material humano, recursos financieros para trabajar. Bueno, muy bien. Oh Señor Jesús. Entonces, la tela de fondo es que algunos judíos y la tela de fondo de los griegos. Nosotros ya hablamos un poco en la conferencia de Primera de Corintios cuando Pablo pasó por Atenas y después fue para Corintios. En Atenas, Pablo percibió que los griegos eran extremadamente místicos, eran extremadamente idólatras. Entonces, ¿cuál era la religión de los griegos? La religión de los griegos era una religión politeísta. Yo voy a explicar un poco para que usted pueda entender mejor el propio libro que Pablo escribió a los tesalonicenses. Los griegos, ellos pasaron por una época, estoy hablando de la Grecia antigua, estoy hablando del periodo clásico de Grecia. En el periodo clásico de la Grecia antigua, los principales centros eran Atenas, y quien era rival de Atenas, los rivales de Atenas eran los espartanos. Y los de Atenas
la práctica de la democracia, porque ellos odiaban ese asunto de un emperador, de un tirano, que él defina todo. Entonces ellos prefirieron que el pueblo defina la dirección que debían tomar de los principales ítems de la ciudad. Entonces las ciudades griegas eran cada ciudad estado, llamadas poli. Esas ciudades-estado se mantenían unidos por las mismas costumbres, por el mismo idioma y en parte por la religión y en parte también por parte de las leyes, eran comunes. Entonces ellos tenían en su concepto que la religión es formada por muchos dioses, dioses, semidioses, héroes, ninfas y cosas de ese tipo de la mitología griega. Y esa mitología griega no es sin fundamento. Ella viene de la historia desde Génesis 6. Después nosotros vamos a hablar sobre eso. La mitología griega viene de esos dioses. El principal dios de los dioses era Zeus y todos esos dioses y semidioses y héroes, todos ellos todos fallaban. Ninguno era infalible y ninguno tenía dominación total. Y había muchos problemas morales entre esos dioses y semidioses. Y todo eso hizo con que el pueblo griego ya naciera en un ambiente de creer que el mundo es formado por la dominación de varios dioses y que esos dioses son divididos en funciones, cada uno tiene su función. Entonces, si usted necesita de tal cosa de la naturaleza, usted va para aquel Dios que cuida de aquella parte de la naturaleza, por ejemplo, sea de la agricultura, sea de las tempestades, sea del mar. Cada una de esas áreas tenía un Dios que cuidaba de eso, sea del área del amor, del matrimonio, cada uno tenía un Dios que cuidaba de su área. Entonces el hombre vivía de esa manera. Entonces esa idolatría, la idolatría, queridos hermanos, era para favorecer al hombre. ¿Cómo yo podría decir? Hacía parte del antropocentrismo, es decir, el hombre era el centro de todo. Hasta la idolatría hacía con que el hombre sea el centro de todo. Los dioses a los que yo ofrezco sacrificios y que yo adoro, es para él favorecerme en determinados segmentos de mi vida, para favorecerme y finalmente es todo para mi beneficio y para mi enriquecimiento. Por eso Pablo habla en Colosenses capítulo 3. Pablo dice lo siguiente. Colosenses capítulo 3, versículo 5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Entonces la idolatría es motivada por la avaricia del hombre. Entonces la idolatría no es una religión, es que el hombre quiere favor para sí, él quiere enriquecerse, él quiere ganar beneficios. Entonces él inventa la idolatría para que él fuera beneficiado. Por tanto, hermanos, el hombre es el centro de todo, aún en esa religión llamada religión politeísta. Por lo tanto, no existe ese concepto de un Dios único, de un Dios creador que domina todo, que a usted simplemente debe adorarlo. Tiene que hacer la voluntad de Él.
Para ellos no existía ese concepto. Los dioses eran para ayudar al hombre, para favorecer al hombre. Entonces, Pablo dijo a Timoteo, la raíz de todos los males es el amor al dinero. Hasta la idolatría fue inventada por causa de amor al dinero. Entonces, queridos hermanos, así era el ambiente de la época. Y voy a decir una cosa. Si usted fuera un judío y de repente cree en Jesús, usted sufriría, usted sufriría aislamiento social y religioso. Y usted probablemente sería discriminado de su familia. Usted, si usted quisiera buscar empleo, no le darían empleo. Si usted tiene un negocio, las personas que le proveen le iban a cortar sus proveedores no le darían productos. Si usted fuera judío, eso pasaría. Y si usted fuera griego, usted piensa que era diferente. De repente usted comienza a creer en un Dios extraño. Cuando Pablo fue para Atenas, él con mucho esfuerzo predicó a Jesús y la resurrección. Y los griegos estaban entendiendo que Jesús era más, uno más de esos dioses de ellos y que la resurrección era una diosa. Entonces, hablar de Jesús y resurrección no estamos entendiendo. Vamos a llevar al Areópago para discutir sobre eso. Queridos hermanos, los griegos tienen esos conceptos. De repente esa multitud de griegos van a creer en un solo Dios. Eso fue totalmente contrario a la cultura griega. La cultura griega es muy asociada a la religión. Por ejemplo, en artes y esculturas tienen culturas de dioses, diosas. En los teatros cuentan historias de los dioses de la mitología griega. Hasta enseñaban moral usando dioses y semidioses. Todo era relacionado con la religión politeísta. Ahora viene usted de repente a creer en un Dios, Jesucristo, que Él murió y resucitó de entre los muertos. Los griegos también lo iban a aislar a usted. Entonces ese es el trasfondo de la época. Los griegos que creyeron también sufrieron discriminación, aislamiento de la sociedad. ¿Por qué yo hablo de eso, hermanos? Porque ese es el trasfondo de la fe, para mostrar la obra de fe. Esa conversión de ellos se esparció por toda Macedonia, por todos los lugares, porque fue algo demasiado fuerte. La sociedad no aceptaba eso, la sociedad griega no aceptaba esa conversación. Yo voy a hacer una observación. Tal vez nadie pensó en eso. De la misma forma, como ellos no aceptaban a los griegos, como los griegos no aceptaban el gobierno de un solo hombre, de un emperador que casi se hace como Dios. Por ejemplo, el faraón de Egipto era un dios. El emperador romano, muchos de esos emperadores se consideraban como dioses. Entonces los griegos eran contrarios a esos. Ellos eran contrarios a que un hombre diga todo, que lo que ese hombre diga es ley o mande todo. Vamos a transformar eso en el área religiosa. Ellos, para que ellos crean que hay un Dios y no los dioses, es un peligro. Para ellos era un peligro. Un Dios que manda, que hace y habla todo. Ese es un concepto que Satanás introdujo en la sociedad humana. Tener un solo Dios es peligroso. Todo el mundo tiene que oír lo que él tiene que hablar. Eso es tiranía. Entonces, hermanos, para los griegos aceptar eso no fue fácil. Entonces, Pablo en Atenas, ustedes se acuerdan que Pablo predicó sobre un solo Dios que creó los cielos y la tierra y que en él todos existimos y por él todos nos movemos.
y Él da el aire para que nosotros respiremos, que nos da todo. Para eso, para ellos ese concepto es imposible, no existe ese concepto entre ellos. Entonces, ese es el trasfondo de ellos. Tenían un problema religioso, un problema cultural, un problema político, porque estaban predicando a un rey que va a tomar cuenta de los reinos de este mundo, que va a establecer su reino eterno. Imagínense eso llegar al César del Imperio Romano. Si nosotros continuamos predicando sobre eso, nos van a derrumbar. Todo eso fue el trasfondo para usted poder entender, contextualizar mejor el libro de Tesalonicenses. ¿Está bien? Entonces, vamos a avanzar. Vamos para Primera de Tesalonicenses, Señor Jesús. Espero que usted haya sido ayudado con esta rápida contextualización, porque eso va a ayudar a usted a entender. Otra cosa que nos ayuda a entender la cultura de esa época, de que pasado el periodo clásico de la Grecia antigua, ya en los siglos tercero, cuarto antes de Cristo, ustedes saben que vino la dominación de Macedonia. Felipe II dominó sobre Grecia, que tenía por centro Atenas, solo que con muchas guerras entre ellos, mucha rivalidad entre las diferentes ciudades polis, se debilitó Grecia del periodo clásico. De ahí vino de Macedonia el rey Felipe II y dominó sobre Grecia en la región de Atenas. Y Felipe II murió en una batalla y su hijo dio continuidad a su conquista. Y su hijo es nada más y nada menos que Alejandro Magno, Alejandro el Grande. Y Alejandro Magno, él expandió el imperio macedónico muy rápidamente. Si yo no me engaño, fueron 10 años de conquista y él llegó prácticamente a conquistar toda Macedonia y hasta la India. Entonces la conquista fue muy rápida y él también murió. Solo que Alejandro, él estudió en Atenas, en la escuela de Aristóteles. Entonces él esparció con su imperio, esparció la cultura griega y él mezcló la cultura griega con la cultura oriental de los países y que él había conquistado. Esa mezcla se tornó, esa mezcla es llamada hoy de helenismo. Por eso es que la Biblia habla sobre las viudas helenistas. Eso se llama helenismo. ¿Qué aconteció con esa ampliación de la cultura griega en toda la región conquistada? Porque Alejandro era un hombre culto, era un hombre de la cultura griega. Él prácticamente esparció esa cultura en el mundo oriental y esa cultura se tornó el centro de la cultura oriental. Y no solamente eso, sino que toda la región conquistada hablaba griego. Entonces, cultura griega y la lengua griega se expandió por todo el mundo. Si usted estudia la historia de Israel, los legítimos judíos que luchan por la pureza de la raza judía, ellos detestan la helenización, porque con la helenización hubo un intento de mezclar la creencia de los judíos con la cultura griega y también algunos de entre los judíos, ellos eran más apegados a aprender el griego, asimilar la lengua griega en vez de la lengua hebrea. Entonces hubo una pelea interna en el propio Israel por causa del helenismo. Eso es para que ustedes entiendan por qué era tan importante. Porque los derechos, por ejemplo,
los derechos para participar de Juegos Olímpicos. Solamente hombres libres, quiere decir un esclavo que perdió la guerra, se tornó esclavo en Grecia, en el Imperio griego, no podía participar y tiene que hablar griego. Y quien no hablaba griego era un bárbaro. Lo que usted ve en la Biblia de griegos y bárbaros es que todo aquel que no habla griego era considerado por los griegos bárbaros. Entonces, nadie quiere quedarse marginado, todos procuraban aprender la lengua griega. Entonces, de esa forma, hubo esa hegemonía de la lengua griega y de la cultura griega. Entonces, nosotros estamos ambientándonos dentro de ese ambiente. Entonces, llegamos a Tesalonicenses. Pablo entonces comienza con una oración. La oración de Pablo es: Pablo, Silvano, Silas y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros. Mi hermano Esdras ya adelantó bastante esa ambientación que yo quería hacer, esa contextualización. ¿Por qué? Porque Pablo quería dejar claro que él no estaba presentando otra religión para cambiar la religión griega. Él estaba ofreciendo un Dios vivo para ellos. Él estaba ofreciendo un Dios no solo como creador, sino un Dios que sea Padre, un Dios que sea capaz de dispensar vida para el hombre, para el ser humano. Hermanos, eso era una novedad para ellos. Y cuando ellos creyeron en el Señor Jesús, ellos se tornaron la iglesia de los tesalonicenses. Entonces esa iglesia no pertenece a la religión cristiana. Esa iglesia pertenece a los tesalonicenses que creyeron y que aceptaron a Jesús y recibieron la vida de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Entonces ese era un gran cambio, una diferencia brutal con relación al concepto religioso de los tesalonicenses. Hermanos, eso es lo que yo quería enfatizar. Para mí, hermanos, una vez el hermano Judeo escribió para mí: Pedro, ¿será que usted está con problemas de salud? Usted está perdiendo el aire cuando habla. No, no estoy con COVID, no. Yo estoy muy desesperado como Pablo, queriendo mostrar algo que a veces es difícil de expresar, dado al ambiente que ellos vivían, dado al contexto de los griegos, era difícil entender eso. Alguien podría ir allá y ofrecer una filosofía mejor, una religión mejor, pero alguien ofrecer un Dios, no solamente creador, que ellos ya tenían dificultad de un Dios creador único. Ellos tenían dificultad de entender. Ahora ese Dios único creador quiere ser padre del ser humano. Entonces no es una religión. Dios quiere hacer de la iglesia un organismo vivo, un organismo divino, un organismo celestial, algo que no hay aquí en la cultura humana. ¿Sabe? Eso es lo que los griegos necesitaban entender y nosotros necesitamos entender. Entonces aquí en el versículo 2 dice: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre de de la obra de vuestra fe. Aquí es traducido como obra de vuestra fe. Es buena esa traducción que dice la operación de vuestra fe. Esa fe, cuando los griegos y los pocos judíos cuando creyeron, esa fe es poderosa, esa fe trabaja, no es meramente, no es una tarjeta de entrada para una religión, esa fe trabaja de una manera fuerte en la vida de las personas.
Gracias a Dios que nosotros tenemos nuestros colportores dinámicos en las calles, hermano. Yo estoy alegre con eso. Yo no estoy pudiendo salir. Por ejemplo, mi esposa no me deja salir. Yo no puedo salir. Pero nuestros queridos hermanos colportores están haciendo esa guerra por nosotros. Están llevando el evangelio del reino por medio de los libros a las calles. Están llegando al nivel de 8.000, 9.000 libros por día. Y no están extendiendo, esparciendo una religión. Estamos expandiendo el reino. La palabra del evangelio del reino es la semilla del reino. Cuando esa palabra entra en el corazón de esas personas, cuando llega un colportor en la calle con una persona, muchas veces con semblante cerrado, no está abierto para Dios. Él ora al Señor para que el Señor abra ese corazón, llega hasta la persona y habla, puedo orar por usted. Dios milagrosamente abre aquel corazón y recibe una oración. Los colportores me han escrito de la siguiente manera: Hermano Pedro, es visible el cambio de semblante de la persona cuando la abordamos y después de la oración. La diferencia es muy grande. Hermanos, nosotros no estamos convenciendo a nadie para entrar en una nueva religión. Nosotros estamos llevando a ese Dios vivo que quiere colocar su vida y naturaleza dentro del hombre, porque el hombre se desconectó de Dios en el jardín de Edén como creación, y ahora Dios quiere conectar al hombre por medio de la nueva creación, salvando, regenerando nuestro espíritu. Cuando creemos en Jesús, mis queridos hermanos, es muy sencillo. No necesitamos hacer un doctorado, no necesitas ser un doctor, no necesitas ser culto para recibir Jesús. No necesitas ser alguien especial para recibir la nueva conexión con Dios. Basta apenas creer en el corazón. Cualquier persona, hasta el más sencillo y letrado, hasta el más culto, doctor, pueden recibir. Basta abrir su corazón, oír la palabra de la fe y creer en el corazón que Dios de hecho resucitó a Jesús Cristo de entre los muertos, y confesar con la boca. ¿Por qué es importante confesar con la boca? Porque usted necesita declarar que usted quiere reconectarse con Dios, que usted necesita declarar que de aquí en adelante usted no está suelto, que usted no está haciendo su propia voluntad, sino que usted ahora en adelante tiene un Señor que manda en usted, un Señor que lo gobierna. Eso es lo que usted hace cuando cree en Jesús y confiesa que Jesucristo es su Señor. Oh Señor Jesús. Es sencillo. Ahí Romanos 10 dice, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y con esa salvación fue reconectado el espíritu del hombre con Dios. Hermanos, es sencillo. Todos pueden hacerlo. Por tanto, nuestros colportores están en las calles. Ellos no tienen mucho tiempo con cada persona. Ellos necesitan trabajar rápido, alcanzar el mayor número posible de personas. Hablan con muchas personas, distribuyen, siembran libros para muchas personas. Pero nosotros como iglesia debemos estar por detrás, recogiendo los frutos en la red. Vamos a recoger, vamos a juntarnos, porque las personas necesitan vivir la vida de la iglesia. Después de ser salvas, todas las personas necesitan ser parte de esa iglesia. La iglesia de los tesalonicenses, la iglesia de los paulistas, como dijo el hermano Esdras, la iglesia de cada ciudad. Entonces nosotros necesitamos predicar el evangelio del reino y traer a esas personas para dentro de nosotros. Muy bien, entonces, oh Señor Jesús. Aquí en Tesalonicenses habla sobre el versículo 2.
habla de, versículo 3, de la obra de vuestra fe, el trabajo de vuestro amor. La palabra abnegación de amor preferimos traducir para trabajo de vuestro amor. Porque la palabra abnegación viene del griego kopos y denota un intenso trabajo. Habla de fatiga, es decir, el labor de amor exige mucho trabajo en fatiga, pero también en los sufrimientos. Entonces, no existe, es decir, este organismo vivo no se forma sin ese trabajo intenso, con fatigas, con amor, muchas veces con lágrimas, con sudor, pero lo que forma es un organismo vivo perfecto para Dios. Eso es lo que Dios está haciendo entre nosotros. Entonces, al final, dice, y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. También habla de firmeza, que nosotros preferimos traducir por constancia, perseverancia en la esperanza. El hermano Esdras también dio ayuda para nosotros, que esa esperanza es el combustible para la perseverancia. Si usted no tiene una esperanza, usted no espera alguna cosa, usted no persevera. Entonces, gracias a Dios, la esperanza de la venida del Señor, en traer el reino eterno de nuestro Señor y Cristo, es combustible para nuestra perseverancia. Nosotros somos capaces de pasar por buenas y malas en esta tierra, pero no desistimos. Nosotros no somos de los que retroceden, porque tenemos perseverancia, y la esperanza nos da perseverancia. Versículo 4, porque conocemos, amados hermanos, amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Yo alabé al Señor por el mensaje de ayer en la noche. El hermano Esdras abrió eso para nosotros. El evangelio no es solo en palabras. El evangelio no es solo filosofía. El evangelio no es solo hecho de elocuencias. Muchos predicadores infelizmente caen por ese lado, buscan elocuencia humana, buscan impactar a la multitud. Nosotros no estamos preocupados con eso. Estamos preocupados en divulgar la palabra de Dios de manera saludable. Y lo más importante, hermanos, es proceder. El proceder de los apóstoles. De entre las personas a las cuales ellos predicaron el evangelio, eso habla más fuerte. El evangelio sale con peso, porque ellos tenían un proceder de acuerdo con lo que ellos predicaban. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Es decir, ellos sufrieron mucho por oír esa palabra, por aceptar al Señor Jesús. No fue fácil, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, de manera que habéis sido ejemplo a todos los macedonios y de Acaya. Esas dos ciudades eran formadas por gente griega. Ellos tomaron la decisión de correr el riesgo de cualquier aislamiento social. Corrieron el riesgo de cualquier discriminación en su familia. Y ellos creyeron en Jesús de una manera fuerte. Y eso se volvió un modelo entre las ciudades griegas. ¿Cómo es que ellos tuvieron fuerza para creer, para tener una conversión tan fuerte? Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Hermanos, la manera como la fe trabajó entre ellos fue una cosa tremenda.
Por eso habla de obra de fe. Esa fe trabaja, esa fe opera. Hizo con que aquellos meros griegos que creían en muchos dioses, "Ah, yo necesito casarme, voy para la diosa casamentera". Aquí en Brasil, mucha gente también es así, infelizmente. Va a hablar la santa casamentera si se quiere casar. Si yo soy un chofer de camión, yo necesito buscar protección para el santo protector de choferes. Queridos hermanos, eso está en ese mismo principio de los griegos. Nosotros queremos presentar para usted un Dios vivo y verdadero. Y esa fe fue tan fuerte. Por eso estoy leyendo hasta el versículo 9. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos. Hermanos, cuando ustedes leen eso, dejar los ídolos para ellos no fue fácil. Vos convertís, dejando los ídolos, vos convertisteis al Dios para servir al Dios vivo y verdadero. La obra de fe hizo esa conversión. La obra de fe dio poder y fuerza para que ellos iban contra la marea de la sociedad, de la familia, contra todo y contra todos. Resolvieron salir de la adoración de ídolos para servir al Dios verdadero. Esa obra de fe es poderosa. Y servir, como dijo el hermano Esdras, servir a Dios verdadero está en la esfera de labor de amor. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, que nos libra de la ira venidera. Aquí está la perseverancia de la esperanza, que nos da motivación para perseverar contra todas estas situaciones hasta que la iglesia madure y tome forma. Esa reconexión con Dios. Amén. Hermanos, yo preparé un resumen. Voy a pedir para el hermano Puya pasar para mí el slide. Aquellos ítems yo voy a presentar para ustedes rápidamente. ¿En qué consiste la primera carta de Pablo a los tesalonicenses? Yo coloqué 14 ítems. Y esos 14 ítems espero que ayuden a usted a entender el libro de Tesalonicenses de una forma mejor. Los 14 ítems primero. Parece que el hermano Puya está durmiendo mal. Vamos a orar por él porque está trabajando en la noche. Aquí comprende todo el libro de primera carta de Pablo a los tesalonicenses. Comienza con la oración de acción de gracias. Comienza dando gracias a Dios por la obra de fe, por el labor de amor, por la perseverancia de la esperanza. Ya entre ellos hubo una gran repercusión ahí en la región. El segundo ítem. El segundo trecho, dejando los ídolos, se convirtieron a Dios. Capítulo 1, versículo de 6 hasta el 10. Allí hubo esa repercusión. Dejaron los ídolos y sirvieron al Dios verdadero. El tercer ítem está en el capítulo 2, el versículo 1 al 12. Aquí muestra el proceder de los apóstoles. Ese fue la materia principal del hermano Esdras ayer en la noche.
Esa porción de la Biblia es preciosa, es demasiado preciosa. Todos nosotros que servimos al Señor, tenemos que aprender a trabajar con esa pureza en el corazón. Versículo 3 del capítulo 2 dice, porque nuestra exhortación no procedió de error. Nosotros no estamos aquí engañando a ustedes. De error ni de impureza ni fue por engaño. Nosotros no estamos aquí con nada impuro, ni para ganar votos, ni elecciones, ni para buscar fama, popularidad. No estamos aquí para eso, no. Ni de engaño, ni de impureza. Nosotros no tenemos ninguna intención impura. Muchas veces nuestro corazón engañoso nos engaña. Pensamos que estamos haciendo a veces de corazón puro, pero a veces hay unas pequeñas motivaciones no puras. El Señor pueda iluminarnos. Ayer yo gusté mucho de que el hermano Extra golpeó mucho en ese punto. Queridos hermanos, si nosotros queremos traer al Señor de vuelta, nosotros debemos cooperar para salir del nivel plano, ir a un nivel más profundo, salir de un nivel superficial y entrar a un nivel más profundo. Él quiere trabajar en nuestro corazón porque Satanás quiso ganar fama y popularidad. Él negoció para ganar área de influencia. Queridos hermanos, nosotros no estamos aquí para eso. No disputamos territorio, no disputamos electorado con nadie. Nosotros estamos aquí solamente para servir al Señor. Porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios, para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Queridos hermanos, no piense usted que Dios no está probando su corazón. Dios está probando su corazón todo el tiempo. Todas las cosas que acontecen a nuestro alrededor, Dios está probando nuestro corazón. Dios está probando nuestro corazón para ver si hay impureza, para ver si hay error, para ver si hay engaño, para ver si hay segundas intenciones, motivaciones impuras. Dios necesita probar nuestro corazón y Dios necesita probar nuestro corazón para formar ese grupo de vencedores como el hijo varón que va a traer al Señor de regreso. Hermanos, nosotros necesitamos tener un grupo de personas con un corazón puro, con un corazón que sea probado y aprobado por el Señor. Eso solamente usted y Dios sabe. Usted tiene que ir delante del Señor. No permita, queridos hermanos, que ninguna motivación impura esté en su servicio. Oh, Señor Jesús. ¿Eso sabe por qué? Porque si usted tiene alguna impureza en la motivación de su corazón, puede ser que usted engañe a muchos, pero usted no engañará a Dios. Dios no va a encargar a usted el Evangelio. Dios solo le encarga el Evangelio a quien Él aprueba. Que Dios pueda limpiar nuestro corazón. Porque nunca usamos palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Hermanos, nunca buscamos mentirles ni para agradar a hombres. No estamos aquí para ganar dinero. No estamos aquí para embaucar a ustedes. Pablo no se aprovechó de ellos para obtener un fondo para él. No. Oh, Señor Jesús. Entonces que el Señor pueda trabajar en nuestro corazón. En esta época final, Dios quiere levantar la fortaleza de Sion, y la fortaleza de Sion sea esos de corazón puro, sean aprobados por el Señor. El Señor
ser aquellos con que el Señor pueda contar. Como enviados de Cristo, nós podemos exigir, como ontem disse nosso irmão, todavia nos tornamos carinhosos entre Ni vós. buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos, sin interés. Usted sabe cuánto gana una madre por cuidar a su hijo. Gana salario, 13º, licencia, premio. No gana nada, pero cuida con amor, con cariño. Hermanos, eso es lo que nosotros necesitamos, hermanos. En esa época final necesitamos esos que cuidan de los hermanos, de la iglesia, de las personas para las que predicamos el Evangelio, para las personas a quien nosotros estamos apacentando, cuidar con como esa madre que con ternura cuida a sus hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que, versículo 9, porque os acordáis, hermanos, de vuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Nosotros, en este tiempo final en la iglesia, necesitamos de muchas personas que trabajen con fatiga y labor. Gracias al Señor nosotros tenemos un equipo bello, muchos equipos bonitos están haciendo eso en las calles. Varios hermanos que están delante de nosotros, cooperadores, líderes que se están fatigando, están trabajando, están con labor. Saben, hermanos, ese es nuestro modelo. Vosotros sois testigos y Dios también de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros, los creyentes, así como también sabéis de qué modo como padres a sus hijos exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios que os llamó para su reino y gloria. Hermanos, primero es el reino, primero debemos reconectarnos con Dios. La gloria es una consecuencia. Usted fue llamado para su reino y gloria. Entonces, oh Señor Jesús. Vamos para el siguiente ítem. Por favor, coloque la tela. Oh Señor Jesús. Oh Señor Jesús, amén. El versículo 13 dice, por lo cual también nosotros. El versículo 13 solo es el secreto del progreso espiritual. ¿Cuál es el secreto del progreso espiritual? Cuando yo percibí, hermanos, que el Señor encargó su ministerio aquí entre nosotros, América del Sur, para el hermano Don, el secreto de nosotros hacer que las iglesias, la obra a quien nosotros servimos, tengan progreso espiritual es volverse para el ministerio, recibir la palabra del ministerio. El secreto del progreso espiritual está aquí, versículo 13. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Hermanos, ese es el secreto del progreso espiritual. A veces usted quiere inventar muchas cosas para su región, para la iglesia que usted cuida. Usted cree que tiene mucha capacidad. Hermano, no confíe en su capacidad. Confíe en la palabra profética. Confíe en la palabra de los profetas, porque ellos están procurando ser fieles a Dios. Ellos no están haciendo eso con corazón de engaño, ni con corazón de error.
ni con un corazón de motivación impura. Ellos están entregando la palabra fielmente, lo que Dios entregó para ellos. Esa palabra es de Dios. Si usted acoge esa palabra como palabra de Dios, esa palabra por sí sola va a trabajar eficazmente, operar eficazmente en usted, en la obra. Oh Señor Jesús, ese es el secreto, hermanos. No piense que usted es muy capaz, usted puede hacer muchas cosas. Confíe en la palabra de Dios por medio de los profetas, por medio de los apóstoles. Ese es el secreto del progreso espiritual. Luego viene la persecución de los judeos, capítulo 2, 14 hasta el 16. Pablo quiso consolarlos de la persecución que ellos estaban pasando, no porque eran griegos. Esa persecución ya acontecía por parte de los judíos en Judea también. Aún el propio Señor Jesús fue muerto por ellos. Por tanto, los apóstoles y el propio Pablo no podía predicar el evangelio de los gentiles por persecución de los judíos. Entonces estaban consolándolos para que ellos vean que esa persecución no era algo exclusivo de ellos. En el punto 6, la preocupación por su salida abrupta. Capítulo 2, del 17 hasta el 3:10. Como ya expliqué, ellos tuvieron que salir por causa de aquel tumulto en la ciudad. Ellos salieron tan rápidamente que dolió en el corazón de Pablo y Silas, también de Timoteo, porque era una ciudad que tenía todo para avanzar, para progredir, tenía recursos humanos, tenía recursos materiales, tenía recursos financieros. Ellos podían progredir, avanzar, pero el Espíritu, por la persecución, no dejó, ellos tuvieron que salir. Pablo dice en el capítulo 2, versículo 17, dice: pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo, Pablo, ciertamente una vez y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Porque ¿cuál es nuestra esperanza, o gozo, o corona de que me gloríe? No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida. Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Por eso nosotros enviamos a Timoteo, para ir de nuevo hasta ustedes. Versículo 4, capítulo 3, porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones como ha acontecido y sabéis. Versículo 7, por ello, hermanos, en medio de todas nuestras necesidades de aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios, orando de noche y de día con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe? Ahí termina un trecho y comienza la segunda oración de Pablo. Capítulo 3, del versículo del 11 al 13, ahí Pablo ora a Dios para que el Señor confirme a esos hermanos en santidad, exentos de culpa y irreprensibles en la presencia de nuestro Dios y Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Es decir, que el Señor no se olvide de los tesalonicenses. Ellos necesitan ser salvos totalmente. Oh, Señor Jesús. Vamos a avanzar rápidamente. Capítulo 4 del 1 al 8 habla de exhortación a la santidad. ¿Por qué?
aquí habla relação à de la fornicação, em santidad, relação ao vício, vuelta principalmente para el cuerpo, por el ao propio sexo, cuerpo, né, a impureza no en sexo. relación Por quê? Porque entre os gregos, na a religião la grega, existia fornicación, muita prostituição. A própria deusa al sexo, Afrodite, porque deusa do amor e do la sexo, religión griega favorece mucho a la era fornicación, la religiosa, diosa del amor. que era uma coisa Las religiosa, profetisas decían que era algo religioso, las profetisas prostituição religiosa. hacían prostitución religiosa, entre E comillas, angariavam dinheiro para sustentar aquele templo. y tomaban dinero para sustentar el templo. Entonces, moralmente era, entre los griegos, Então, era muy na vida débil. da igreja, ele tinha que En la advertir. vida de la iglesia él tenía que advertir. En la vida de la iglesia no se puede entrar en esas E o cosas. pecar é fora do corpo, mas esse pecado Cualquier hombre, cualquier otro pecado que el hombre pecar está fuera del cuerpo, a santidade. Por isso, o pero ese versículo pecado está dentro del cuerpo. Por eso Pablo exhorta la santidad. santificação que você, a Por lo demás, hermanos, rogamos y exhortamos, cada de vós saiba possuir o próprio corpo em pues la santidade. voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. 12, aqui isso nós vamos El otro pensar de novo. trecho es amor fraternal, O amor fraternal, capítulo 4, é o combustível para a vida da igreja. del 7 al 9. El amor fraternal, queridos hermanos, es el combustible de la vida de la iglesia. Si usted solamente quita el amor fraternal, solamente quedan reglas en la vida de la iglesia. Eso de ahí es algo aplastante, algo tedioso de más. Não há necessidade de que eu o descreva por quanto vós mesmos sabéis. Versículo 9, pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Próximo ponto. Nos vamos a alargar en ese punto. Vamos al punto 11, dice, Ponto 10, a esperança. punto 10 dice, la esperanza de la venida del Señor, capítulo 4, versículo del 13 hasta el 18. Aqui nesse momento, Paulo, Aquí en este momento, Pablo entonces estaba preocupado por causa da perseguição, né, por causa de la persecución. Algunos fueron martirizados o algunos, aún algunos hermanos que durmieron en el Señor, que murieron en ese periodo, ya que Pablo estaba trayendo la esperanza de la venida del Señor. ¿Qué esperanza tienen aquellos que murieron? Entonces esa es la preocupación de los tesalonicenses. Pablo muestra que quien murió en Cristo, él no murió, él duerme. Aleluya. nosso querido irmão Dom, meu pai, Nuestro querido hermano Don, mi padre, acabou não. él no murió y acabó, no. Él está durmiendo, él está en el seno de Abraham, Por nós, aleluia. aguardando por nosotros, aleluya. Por tanto, nosotros, hermanos, no pierda la esperanza. Nosotros los cristianos que creemos en Jesús, cuando nosotros físicamente, si esto aquí termina nuestro plazo de nuestro cuerpo, no pierda la esperanza. Nosotros vamos a dormir, a aguardar el día del Señor al final de los tiempos. Por tanto, en la séptima trompeta, cuando ella fue tocada, porque el Señor mismo con voz de mando, versículo 16, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Aleluya. Qué maravillosa, esa es nuestra esperanza. Eso nos da motivos para vivir. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Próximo ítem, por favor. Capítulo 5 habla de vigilar y ser sobrio. Capítulo 5, versículo 1 al versículo 11. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escapará. Queridos hermanos, ustedes saben que los tiempos finales están llegando. En Medio Oriente,
Todos los países alrededor de Israel son contra Israel. Aislaron a Israel. Muchos de ellos quieren extinguir a Israel de la faz de la tierra. Pero gracias a Dios para que el Señor pueda volver, las profecías tienen que cumplirse. Y para las profecías cumplirse, queridos hermanos, habrá un acuerdo de paz. Habrá un gran pacto, una alianza que será hecha con Israel, un acuerdo de paz que durará 7 años. Hermanos, yo no quiero asustarlos, pero para mí eso ya está bien cerca. Entre los países árabes, Egipto ya firmó un acuerdo de paz hace muchos años atrás. Después Jordania ya firmó un acuerdo de paz. Recientemente Emiratos Árabes. Y parece que Bahrein también. Y Oman también están para firmar. Uno a uno, hermanos. Esos países árabes más moderados están firmando el acuerdo de paz, normalizando relaciones diplomáticas con Israel. Eso también va a traer beneficios económicos para ellos. Y Arabia Saudita ya permitió el vuelo entre Tel Aviv y Emiratos Árabes, pasando por encima del territorio de Arabia Saudita. Queridos hermanos, las cosas están pintando. Ya el escenario se está cerrando del final de los tiempos, por eso no hay mucho tiempo. Cuando llegue el acuerdo de paz grande, la paz general, habrá paz y seguridad. Solo que no se engañe, esa paz y seguridad durará apenas 3 años y medio, porque en medio del acuerdo de los 7 años vendrá el anticristo para quebrar ese pacto. Por tanto, hermanos, si nosotros estamos cerca de ese acontecimiento de paz y seguridad, para nosotros es momento de correr y prepararnos más, no es para quedarnos en casa y disfrutar de esa paz y seguridad, es momento de prepararnos. Por eso aquí dice en el capítulo 5, versículo 5, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Versículo 9, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él, conectados con Él, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Siguiente ítem es cómo vigilar, capítulo 5 del 12 hasta el 22. Aquí hay varios ítems preciosísimos. Aquí dice, oh Señor Jesús. Aquí dice que primero necesitamos vivir, tener en alta estima a los que lideran, en los que están delante de nosotros. Si nosotros derribamos ese principio, todo está acabado. El primer ítem para nosotros es vigilar. Velar es tener alta consideración y respeto por los hermanos que Dios está usando para cuidar de nosotros, para traer la palabra profética, para ayudarnos a practicar la palabra profética, para ayudarnos a entender la palabra profética. Queridos hermanos, debemos tener en alta consideración a quien cuida de nosotros. Y enseguida, así vamos a vivir en paz los unos con los otros. Luego, también exhortar a los insumisos, consolar, alentar a los de poco ánimo y sostener a los débiles. Amonestar, consolar, no es con garrote, es con longanimidad. Que nadie pague mal a otro mal por mal, sino que sigamos el bien entre nosotros y para con todos. No solamente en la iglesia, sino con la sociedad de Tesalónica. Estad siempre gozosos, siempre alegres, queridos hermanos. Quien vive en el Espíritu, vive en el reino de Dios. Y quien vive en el reino de Dios,
tiene justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo. Fique cabisbaixo. Por tanto, hermanos, no se quede cabizbajo en este momento de pandemia, no se quede triste en la casa, no quede con ansiedad, Nada disso. no quede con angustia, nada de eso. Nosotros tenemos el Espíritu Santo, tenemos un Dios que nos reconectó con Él. Alegre. Vamos a vivir Sem alegres, cessar. orar sin cesar, Estarmos conectados. todo el tiempo estar conectados con Dios. Aquí son dos cosas. Primero, desenvolver una vida de oración, Todo o tempo desarrollar una vida de oración y luego todo el tiempo vivir en comunión con el Señor. de oração, No solamente aquel horario de oración. mas todo o tempo Eso tiene que ser hecho, pero todo el tiempo procura estar conversando con Dios, vive en comunión con Él siempre, en todo, dar gracias en todo. Queridos hermanos, yo ya di varios testimonios sobre eso. El día que yo paré de reclamar de mis desgracias, graças a Deus, cuando yo comencé a dar gracias a Dios, sofrimento aún en medio de tanto sufrimiento, passou a ser outro. Eu consegui todo pasó a ser otra cosa. Yo conseguí cambiar la página de las cosas del pasado. dar graças. Vamos a aprender a dar gracias. No reclamen. O dia está quente, que o dia No reclamen que el día está caliente, que el día está frío, que la situación está mal. El Señor sabe cuidar de usted. conectado a Si Ele, usted estuviera conectado a Él, Él es el buen pastor. todas as Él cuida de todas las cosas, de todas las necesidades. porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para você. Porque Não crean eso, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros. No apaguéis al Espíritu, mantenga el Espíritu ejercitado, encendido, hermanos, fervoroso. valor para a palavra, No menosprecéis las profecías, dé valor a la palabra profética. julgais todas as coisas, retende o que é bom, Examinadlo todo, retener lo bueno. ouve, filtra, não fica com tanta Todo lo que usted oye, besteira, sabe? Você no se ponga oyendo o que é importante, tantas cosas vanas. o Senhor quer, Usted comienza mas você a banalizar las cosas que el Señor habla. poluir a sua mente, Usted escucha tantas cosas y comienza a poluir su mente. é bom. Usted tiene que aprender a retener lo que es bueno. Forma de mal, irmãos, Absteneos de toda clase de mal, não fazendo nada, hasta de las apariencias. de mal pode, né, se comprometer você. Muito bem, aí tem A veces usted no está haciendo nada, pero la apariencia del mal puede comprometer a usted. Y finalmente la oración final. Então, né, no item 7 aqui, segunda oração, Son tres oraciones. La oración inicial, 3, segunda oración no mesmo, y la oración final que está en el versículo 23 y 24. eu vou fazer essa oração para vocês aqui, né? Vou fazer oração para vocês. E o mesmo Deus da paz, Y el mismo Dios de paz os santifique por completo y espírito, todo vuestro ser, alma, espíritu, corpo, alma y cuerpo sea guardado irreprensible sensíveis na vinda para la venida de nuestro Señor Jesucristo. fiel Amén. é o que Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. fiel. Ele não chamou, Él es fiel, Él nos llamó, Él va a ser. a conclusão. Saudações Y finais. la conclusión, Versículos 25. saludos finales. Orai por nós. Irmãos, é importante você orar. Hermanos, orar por nosotros. Hermanos, es importante que ustedes oren por nosotros que estamos adelante, porque estamos sujetos a ataques del enemigo. Orações, Si ustedes no estuvieran orando por nosotros, como seus vasos, nos dando palavras. contamos con sus oraciones para que el Señor pueda usarnos como sus vasos para dar palabras de orientación, de dirección. Saudai todos. Pero necesitamos de la oración de ustedes. Embora não fisicamente, Saludar a todos los hermanos con ósculo santo, aún no físicamente. Vamos a saludar a todos los hermanos con ósculo santo virtualmente. a todos irmãos. Os conjuro por el Señor que esta carta sea leída a todos los hermanos, que esto sea oído, leído y practicado por todos los hermanos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. Já fiz a oração aqui. Hermanos, terminé. Vocês. Ya hice la oración aquí. Dios los bendiga. Amén.